Según fuentes policiales, habría un nuevo sujeto de interés para la investigación sobre el caso del secuestro y homicidio del fallecido exteniente venezolano Ronald Ojeda. Se trata del coronel Alexander Granco Arteaga, conocido como el carnicero de Maduro, que se presume habría participado directamente en el secuestro de Ojeda. El caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile en febrero de 2024, ha sumado nuevos antecedentes. Investigaciones recientes señalan la posible participación directa de altos mandos del gobierno y el ejército venezolano en este crimen. Él es el coronel Alexander Enrique Granco Arteaga, conocido como el carnicero de Maduro o el Barba. Ahora es uno de los principales sospechosos en este caso, según la Fiscalía chilena y la Policía de Investigaciones. Granco habría estado en Chile en febrero de 2024 para coordinar el secuestro de Ojeda. En enero de este año, Granco fue condecorado por Maduro con la Orden Bicentenario de la Victoria de Ayacucho, un reconocimiento a su lealtad al régimen. Es una operación no solamente política, sino que además por parte del gobierno de Venezuela. Sí, nosotros, como señaló el fiscal nacional, lo seguimos sosteniendo, pero no lo sostenemos en base a una teoría o una elucubración que nosotros hacemos. Lo hacemos con mucha responsabilidad en base a los antecedentes que hemos reunido durante la investigación. Y que era un crimen político, así se refiere. Sí. Las autoridades policiales han detenido a varios miembros de la célula Los Piratas del Tren de Aragua vinculados al crimen de Ojeda. Entre los detenidos se encuentra Julio Iglesias, un conserje colombiano que habría participado en la inhumación del cuerpo. Y el pasado martes fue detenido Edgar Rubio, alias El Fresa, capturado en Estados Unidos por su presunta participación en el crimen. Luego se va a cumplir un año del secuestro del homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. Una investigación que nos ha permitido tener al día de hoy 24 personas en prisión preventiva y formalizada. Hemos logrado indemnizar a 32 personas. Edgar Benítez Rubio es uno de los otros detenidos que hacía tiempo estábamos coordinando con las autoridades norteamericanas esta detención. Con respecto a Granco, según sospechan y sostienen fuentes policiales de inteligencia, el coronel venezolano habría sido quien lideró el secuestro de Ronald Ojeda. Se presume además que habría sido uno de los 3 sujetos que subieron hasta el piso 14 del edificio en Independencia para sacar al ex militar venezolano. Alexander Granco sería el hombre que ve en imágenes, caracterizado como PDI, que además lleva tomado del cuello al fallecido militar, para luego subirlo al vehículo Nissan Versa y darse a la fuga. De hecho, en varias declaraciones se asegura que quien saca a Ojeda de su departamento es alguien conocido como el Gordo Ale. Durante el viaje realizaron varias llamadas. En una de ellas piden hablar con el Gordo Ale, el cual corresponde al sujeto que mantenía un chaleco antibalas verde, quien daba las instrucciones al resto. Gordo Ale, que varios presumen sería un apodo de Alexander. Todo pareciera indicar que se trataría de una operación militar extranjera dentro del territorio nacional. Esto de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia, no a nosotros, pero de confirmarse, es gravísimo. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos. Un crimen que mantiene tensas las relaciones políticas entre Chile y Venezuela. La investigación continúa por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones para poder determinar responsabilidades ante un hecho sin precedentes en la historia reciente del país. Les recordamos que a partir de las 21 horas se termina el horario de protección al menor y Chilevisión está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Lo que vemos es un nuevo accidente de tránsito que se registró cuando un grupo de motociclistas estaban realizando piruetas en plena autopista con, como vemos ahí, maniobras imprudentes que terminaron provocando la ira de un conductor que trató de adelantar esa caravana y eso terminó desencadenando un grave choque que dejó a varios motociclistas con heridas de gravedad.
toda atención a las imágenes. Varios motociclistas en el piso, todos impactados por un automovilista que no soportó retrasar su paso por el irresponsable actuar de los conductores de moto que iban en plena autopista realizando piruetas en caravana, bloqueando el tránsito. Seguramente estas maniobras usted ya las vio en alguna parte, ya sea en internet o en vivo y en directo. Hay unos que son bastante imprudentes. Yo he visto motocicletas parados arriba de la moto manejando en plena autopista. Son falta de respeto porque ellos se creen dueños de la pista. Se ve harta gente que anda en moto que no respeta mucho las normas, es complicado, poniendo en peligro a la gente, a ellos mismos. ¿A usted le ha tocado ver motociclistas que realizan piruetas? Sí, en varias oportunidades, ¿sí? Sobre todo en la noche. Y es que los registros en verdad son varios, y una vez más se habría generado otro. Pero esta vez, no solo los motociclistas habrían estado cometiendo las infracciones. Como puede ver en imágenes, este conductor de un automóvil comenzó a adelantar a la caravana de motociclistas que iban transitando por la autopista mientras realizaban sus acrobacias. Todo esto terminó en un grave accidente. En Chile tenemos una grave falencia en la conducción en ámbito general. Estoy hablando del ciclista, del automovilista y también del motociclista y de todos quienes están hoy día en el tránsito. Hay una gravedad en la falta de educación y respeto a la vida. Y acá lo que vimos de lo que hizo el automovilista, si bien no voy a negar, el motociclista está cometiendo alguna infracción, por supuesto que sí, pero lo que hizo el automovilista ya pasa a ser algo con dolo, con intención de herir, incluso hasta de matar a alguien. Parece increíble pensar que estas imágenes se han repetido a pesar de las consecuencias que conllevan estas maniobras. En este caso, al estar realizando este tipo de acrobacias, muchos de los motociclistas resultaron con heridas de gravedad. Para cualquier motociclista hoy día andar arriba de una moto sin el debido cuidado es riesgoso. O sea, por eso es tan importante capacitarse, aprender de buena forma, tener el equipamiento correcto. Por lo que supe, hubo lesiones de gravedad, de fractura en este caso, que son lesiones graves, gravísimas. Caen en cadena, entonces ahí cayó uno arriba del otro y un hecho lamentable. Y para que tenga una idea más clara, el año pasado, debido a la falta de atención a las condiciones del tráfico, se registraron más de 35.000 siniestros viales. Como resultado, 270 personas perdieron la vida y más de 16.000 sufrieron lesiones. Pero se preguntará, ¿la realización de estas maniobras configura algún tipo de delito? Lo primero es que la conducta de los motociclistas es totalmente condenable, por cuanto en el video se aprecian numerosas infracciones a la ley de tránsito. Sin perjuicio de ello, la ley de tránsito contempla como sanción por dicha infracción multas y en ningún caso un automovilista, peatón u una persona puede tomar la ley o la atribución de hacerlo por sus propias manos, porque en ese caso inclusive podría cometer el delito de lesiones. Justamente lo ocurrido en este caso. Tal como se puede ver en las imágenes, el automovilista es quien decide adelantar haciéndose el paso entre los motociclistas, lo que termina provocando el grave accidente. En el caso del vehículo se aprecia que este es el causante de un accidente y tal como tú comentas, se producen al menos lesiones. En ese caso, él sería el responsable del delito de lesiones, sea menos grave o gravísima, de acuerdo a la calificación que se le pueda dar, y obviamente está asociado a ciertas penas dependiendo la calificación de las lesiones. Y en este caso, el vehículo se da la fuga luego de cometer el accidente, por lo tanto también podría cometer el delito de darse la fuga y no prestar asistencia o bien dar aviso a la autoridad en el menor plazo posible. Imprudencias de los motociclistas que esta vez terminaron perjudicándolos a ellos, ya que se sumaron a un furioso conductor que decidió tomar la justicia por sus propias manos. Afortunadamente, todo esto no acabó con alguna víctima fatal.